lineal, una cancha de fútbol, una superficie, si nosotros extendemos todo lo que es nuestra mucosa del tubo digestivo, le agregamos lo que es la producción biliar del hígado, el almacenamiento y concentración de lo que es la bilis a nivel de la vesícula biliar, y también le agregamos la secreción pancreática o jugo pancreático producido por el páncreas. Todo eso en nuestro sistema digestivo. En la cavidad bucal vamos a nosotros encontrar que corresponde a una función bastante voluntaria. Es decir, nosotros controlamos cuánto tiempo los alimentos van a permanecer en nuestra cavidad bucal en el fenómeno conocido como masticación y salivación. Es el primer lugar en el que se inicia la digestión. La digestión no comienza en el estómago, la digestión comienza a nivel de la cavidad bucal, ¿sí? Enriquecido con las enzimas salivales y todo lo demás. Masticamos, ¿sí? Estamos masticando y con la lengua estamos envolviendo, ¿no? Enjugando este bolo alimenticio con lo que es la saliva. Hasta ahí, fase voluntaria de la deglución. Cuando nosotros llevamos ese fragmento, esa porción de alimento hacia el paladar blando, hacia el istmo de las fauces, ahí en la porción posterior, y cae el alimento, bloqueando la epiglotis, la entrada a la vía respiratoria y permitiendo su pasaje al esófago, comienza la fase involuntaria de la deglución. Ya ahí, teóricamente, no la podemos dominar, aunque histológicamente sí. ¿Y por qué digo esto? De repente ustedes, por curiosidad, habrán visto en algunas redes sociales o programas que hay algunas personas que ponen algún objeto en su boca, la degluten y la sacan nuevamente. La degluten y la sacan. Supuestamente, cuando tú deglutes algo, sigue solamente su tránsito a través del esófago de manera involuntaria. Pasa nada más. Pero, como veremos histológicamente, el esófago tiene también en algún segmento, en el tercio proximal y medio, la presencia de músculo esquelético. Y el músculo esquelético es voluntario. Yo lo puedo dominar. Entonces, lógicamente, no todos lo podemos hacer. Hay gente que sí, que ha practicado y ha logrado esta capacidad de poder nuevamente volver a la cavidad bucal lo que pueda haber ingerido. No es, porque uno puede decir, doctor, yo también como algo y al rato lo vomito. Eso no es. El vómito es otra circunstancia, porque proviene de la cavidad abdominal, de la cámara gástrica, haciendo presión justamente el músculo diafragmático y todo lo demás. Es muy diferente. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo eso paulatinamente. Histológicamente, nuestro sistema digestivo consta de 4 capas. La capa mucosa, submucosa, muscular propia, muscular externa, y la serosa o adventicia, dependiendo el tramo que estemos observando. Lo que varía significativamente es esto, el epitelio, y ahí es donde prestaremos mayor atención, porque ahí se encuentra incluso la parte glandular que diferencia a los diferentes segmentos del intestino. Por debajo de ello tenemos la lámina propia, que básicamente está conformado por tejido conectivo laxo. Vamos a tener también vasos sanguíneos, que son capilares, algunos linfáticos también, glándulas y ocasionales nódulos linfáticos. ¿Por qué nuevamente nódulos linfáticos? Recuerden ustedes que ya les había mencionado que tanto la vía respiratoria como la vía digestiva, a pesar de estar dentro de nuestro cuerpo, tienen un contacto directo con lo que es la parte externa. ¿A través de qué? Del aire inspirado, ¿sí? Entra con todo lo que hay en el medio ambiente. Y cuando ustedes comen, meten algo en su boca, también están haciendo ingresar todo lo que hay alrededor, todo lo que se ha posado en ese alimento, ¿no? Ese famoso tallarín o arroz de 7 colores, la famosa hamburguesa que destila aceite, ¿no? Qué rico, esas papas fritas después del aceite de una semana. Todo eso, jóvenes, va a su tubo digestivo, con todos los agregados, con la mosquita que se posó y todo lo demás, con todo eso. Entonces hay que tener cuidado justamente, y en base a eso es que vamos a tener nosotros la parte de nódulos linfóides, porque a través de este mecanismo nos vamos a defender también contra los diversos agentes agresores que traten de incorporarse a nuestro sistema.
Tenemos la muscular de la mucosa, o también llamada muscularis mucosae. Es una lámina delgada del tejido muscular liso que va a ser el limitante entre la mucosa y la capa subsiguiente o subyacente, que es la submucosa, que está formada por tejido conectivo denso y regular y también con la presencia de fibras fibroelásticas. No contienen glándulas excepto el esófago y el duodeno, como veremos hoy. Hoy empezamos con lo que es esófago. Después tendremos vasos linfáticos sanguíneos y plexo submucoso o de Menster. ¿Sí? ¿Qué significa así? Ahorita vamos por ahí, tranquilo. Vamos a la parte muscular propia. Cuando llegamos a la parte muscular propia, vamos a ver acá sí capas bien definidas de músculo liso, ¿correcto? Y estas van a organizarse formando subcapas. ¿Se acuerdan que cuando vimos nosotros urinario, dijimos que la parte muscular estaba conformada por longitudinal interna y circular externa? Aquí es al revés. La circular es interna y la longitudinal está por fuera, ¿correcto? Entonces, no confundir. Usualmente es pregunta de examen, no se confundan por favor. Y también tenemos aquí lo que es el plexo mientérico de Auerbach. ¿Por qué la importancia de estos plexos mientéricos? Y recordemos un poco de embriología del ciclo anterior. Ustedes han discutido como caso clínico recién nacidos que comienzan a lactar, digamos, y empiezan en las horas siguientes o subsiguientes días a vomitar, distensión abdominal, no hacen deposiciones, llanto, dolor, quejido. ¿Cuál es nuestra propuesta diagnóstica o impresión diagnóstica? Le sacan un examen radiológico, el abdomen, un colon bastante aumentado de tamaño, extendido, seguido por un área bastante estrecha. ¿De qué estamos hablando? Embriología 1. ¿Cómo? Megacolon. Ya. Enfermedad de Hirschsprung, ¿verdad? Sí, ese nombre es raro. Ok, eso de ahí. Que tiene que ver con aganglionosis, es decir, no hay plexo. Y si no hay plexo, no hay contracción muscular, ¿o sí? Por eso es que se dilata y no hay ese pasaje de los alimentos a lo largo del tubo intestinal. Y por último, lo que es la serosa adventicia, a través de la cual van a ingresar los vasos sanguíneos, filetes nerviosos y abundancia de tejido adiposo. Vamos al esófago. El esófago también tiene sus 4 capas archiconocidas y aquí comienza a variar lo que es el epitelio fundamentalmente. En el esófago tenemos un epitelio estratificado plano no queratinizado, un epitelio de revestimiento como toda mucosa. Si a esto le agregamos queratina sería piel, ¿verdad? Pero como no tiene queratina, estamos hablando de mucosa. Perfecto, muy bien. Epitelio escamoso estratificado no queratinizado. Mide 0,5 a 0,6 milímetros de espesor, o sea, medio milímetro, bastante delgado. Hay células de Langerhans, la lámina propia, hay la presencia de glándulas también, eso es importante. Y la muscularis mucosae es una capa bastante delgada. La submucosa, también tejido denso fibroelástico, hay glándulas esofágicas propias, llamadas gánglias seromucosas. ¿Por qué? Porque tienen una producción mixta de sustancias, serosas y mucosas. Es una glándula exocrina, por lo tanto también tiene conductos a través de los cuales va a eliminar el producto de su secreción hacia el epitelio, ¿verdad? Hacia la superficie. La submucosa ya está, el plexo también es importante, la muscular propia, el famoso cile, circular interna, longitudinal externa, y aquí sí comienza una diferenciación, lo que les había mencionado. El esófago va a estar dividido en 3 partes, en 3 segmentos o 3 porciones: proximal, media y distal. La proximal está conformada por músculo esquelético, por lo tanto es una zona voluntaria que yo podría dominar si así lo quisiera. La parte media es mixta, tiene músculo liso y músculo esquelético, y la parte distal netamente musculatura lisa. ¿Cuál es el ritmo del peristaltismo? Unos 50 milímetros cada segundo, es decir, 5 centímetros por segundo.
¿Cuánto demoraría en atravesar todo nuestro esófago el bolo alimenticio? 5 segundos, ¿verdad? 25 entre 5, ahí está. 5 segundos. Tránsito, sencillamente. Ingresa, va irremediablemente hacia lo que es la cámara gástrica o el estómago. Y esto es el corte completo. Hacia aquí la luz, por aquí pasa el rico alimento, los 7 colores, por acá. El epitelio estratificado plano no queratinizado, la lámina propia, por aquí debería estar insinuando lo que es la fibra muscular y mucosae. Aquí tenemos la submucosa y aquí tenemos la capa muscular propia o externa, por su circular interna y longitudinal externa. Por aquí la adventicia o serosa dependiendo de la región. Nuevamente luz, epitelio estratificado, lámina propia, muscular y mucosae, submucosa y muscular externa. Circular interna, longitudinal externa. Por afuera, la serosa o adventicia. No se ve acá, ¿no? Pero bueno, ahí debería estar. Vamos proyectando epitelio, estratificado plano no queratinizado, más la lámina propia, todo esto es la mucosa, incluido la muscularis mucosae, que es el límite. Por debajo la submucosa y más abajo la muscular externa. ¿Por acá qué habría? La adventicia. Epitelio, estratificado plano no queratinizado, lámina propia, muscularis mucosae, aquí que vendría submucosa. Todo esto es la mucosa, submucosa debajo de la mucosa. Acá que vendría debajo de la submucosa, adventicia, muscular externa o propia, y acá la adventicia o serosa dependiente. Nuevamente, epitelio, lámina propia, muscular y mucosae, todo esto es la mucosa. Aquí que vendría, acá muscular externa o propia, y acá adventicia o serosa. Muy bien. Nuevamente, epitelio, acá lámina propia, por acá debería ser la muscular y mucosae. Ahora, ¿se acuerdan de BALT? Sí. Tejido linfoide asociado a bronquios. Aquí es MALT. Tejido linfoide asociado a mucosa. ¿Todo esto es la mucosa o no? Perfecto. Miren ustedes, linfocitos, que van a responder a, aquí está la luz, por aquí ingresa todo lo que entra por la boca. Por eso está en contacto directo. ¿Qué tiene que haber? Células que respondan a esto, que nos defiendan. Por eso abundan las células ahí. Corte completo de la pared, epitelio, lámina propia, muscular y mucosae, todo esto es la submucosa, en donde encontramos la glándula seromucosa o glándula esofágica, que produce pepsinógeno y lisocima. Por debajo el componente muscular, la muscular externa o propia, con su circular interna y su longitudinal externa. Vamos. Epitelio, estratificados, mucosa, lámina propia, muscular externa, ¿Qué? esa es la sub. Muscularis mucosae. Después viene la capa. Capa submucosa. Jóvenes. Epitelio. Después de todo epitelio, ¿qué viene? La lámina propia. En este caso, sistema digestivo cuenta con muscular y mucosae. Hasta aquí la mucosa. Por debajo de la mucosa, ¿qué viene? Submucosa. Debajo, ¿qué viene? Submucosa. Debajo, ¿y la submucosa qué tiene? Glándulas esofágicas, seromucosa. Por debajo, ¿muscular qué? ¿Muscular qué? Externa o propia. Por debajo, la adventicia o serosa. Acuérdense el orden. Eso lo van a tener en todo el sistema digestivo. ¿Ya? Un ratito. Esto es una glándula. ¿Exocrina o endocrina? ¿Qué necesita? Conducto. ¿Qué es esto? El conducto. Subconducto. Miren acá el epitelio.
y la secreción que está eliminando. Esto va hacia la superficie, hacia el epitelio de revestimiento. Por eso tiene las mismas características. ¿Se acuerdan ustedes? Segunda clase de histología 1, epitelios. Un epitelio, ¿sí? En la parte superficial. Un grupo de células dice, ok, yo me voy a diferenciar de ustedes, me voy a ir hacia abajo en la profundidad, el tejido conectivo. Me profundizo. Este grupo de células dice, yo todavía quiero mantener contacto con ustedes, células de la superficie. ¿A través de qué? De un conducto. Soy una glándula, produzco algo, les voy a dar a ustedes a través del conducto. Pero otro grupo de células dice, yo no quiero saber nada de ustedes, me hartaron. No los quiero ver ni en pintura. Entonces, cierro mi comunicación con el epitelio externo. Soy una glándula, voy a producir sustancias y no se las voy a dar al exterior, se queda al interior. ¿Para qué? ¿Qué es lo que necesito yo para poder difundir lo que yo produzco? Vasos sanguíneos, porque a través de los vasos sanguíneos los voy a enviar, cerca o a distancia. Glándula endocrina. Esta es una glándula exocrina, porque va a eliminar sus elementos hacia la superficie, hacia el exterior. Muy bien. Y acá están sus ductos. Esta es la glándula. Y acá tenemos el resto de elementos, ¿no? Esto es lo importante. Es una glándula mixta, es una glándula exocrina, cero mucosa. Por eso necesita tener ductos. Muy bien. Ajá. No miren lo que está escrito, por favor. Miren estas imágenes. ¿Qué son? Músculo estriado. ¿Qué músculo? Estriado. Esto. Estriado. ¿Qué? Esquelético. Esquelético, estriado, esquelético. ¿Esto es cardíaco? No, es esquelético. No, es estriado, esquelético. Miren ustedes. Los núcleos en la periferia. ¿Sí? ¿Esto qué es? Liso. Músculo liso. Ah, tenemos músculo esquelético y músculo liso. ¿En dónde estamos? El lado. Dijo que en la parte Dije yo no. ¿Dónde estamos? el músculo liso es distal. Medio mixto. ¿En dónde estamos? Esófago. Tercio medio del esófago. Nombre y apellido completo. Tercio medio del esófago. ¿O no? Sí. Músculo esquelético y músculo liso. Si solo hubiera músculo esquelético, tercio proximal. Si solo hubiera músculo liso, tercio distal. Involuntario. Voluntario. Lo mismo. Músculo esquelético, músculo liso. ¿En dónde estamos? Tercio medio del esófago. Del esófago. ¿Sí? Doctor, yo he puesto tercio medio, ¿vale? No sé. ¿Tercio medio de dónde? El esófago. Por eso se coloca. ¿Ya? Muy bien, bueno, acá está la organización de la muscular propia o muscular externa, en lo que es circular interna, circular externa, y acá ¿qué sería? Ah, bien, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que una cosa es que tú digas muscular externa o muscular propia, que incluye a los dos. Claro. La muscular propia o externa incluye a las dos capas, ¿o no? Sí. Cuidado con eso. Una cosa es que esta muscular propia o externa se divida en capa circular interna y capa longitudinal externa. Muy bien, ¿sí quedó claro? Ahora, entre estas capas musculares existe el famoso plexo. Si estamos hablando de músculo, plexo mientérico. Acuérdense, plexo mioentérico. Músculo del intestino, mioentérico. O de agua, ¿correcto? El de Meissner está en contacto entre la muscularis mucosae y la submucosa. ¿Ya? No está metido
en el músculo propiamente. Perfecto. La adventicia, por donde llegan vasos sanguíneos, filetes nerviosos y hay abundante tejido adiposo. Aquí viene la jarana. ¿Correcto? Miren. ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, no queratinizado, llamado epitelio esofágico. ¿Correcto? Muy bien. Aquí tenemos nosotros el cardias, ¿Cómo? que es el límite. El cardias, ¿ya? Es el límite de ingreso hacia el estómago. Esto es el estómago. Como ustedes ven, el epitelio es distinto, diferente. ¿Por qué? Porque las funciones son diferentes. ¿Qué pasa en el estómago? Secreto ácido. El estómago es recontra ácido, un pH de 4. Y nuestro pH normal es de 7.4. ¿Sí? Entonces, este ácido que existe en el estómago, además de otras múltiples sustancias, el esófago no lo puede resistir, no está preparado para hacerle frente a esta acidez. Entonces, ¿qué sucede si este esfínter, el cardias, falla, es incompetente, no genera la presión suficiente? ¿Por qué? Porque de repente nací así, porque de repente los filetes nerviosos no son los adecuados, el plexo no es adecuado, o por si soy obeso, fumo, tomo, como chocolates, consumo un montón de grasas, ingiero mis alimentos y me echo a dormir. Por todas esas circunstancias no me funciona bien la válvula, perdón, el esfínter, y la acidez del estómago pasa al esófago. El esófago va a sufrir y el paciente lo va a sentir. Ay, me arde, estoy estresado por los estudios, ¿no? Ah, me arde, me quema, siento como cuchillos, un montón de ideas, ¿no? Retroesternal, no es tampoco si quieren la boca del estómago, es retroesternal. Ay, angustiado, ya le falla el corazón al pobre muchacho. ¿Ok? ¿Qué hacen? Farmacia, pues, botica, ¿no? Me arde. Claro que sí, tenemos de todo. Inhibidores de bomba, ponemos los antihistamínicos familia H2, toma tu antiácido. ¿Cuánto tiempo? Es necesario. Toma tus aleandrios, tu alcacelser, qué sé yo, sal de fruta heno, milanta. Y listo. Como te baja, qué lindo, me ha ido perfecto, muy bien. A la semana estás con lo mismo. Ah, no, me recetaron esto, me cayó muy bien, voy por lo mismo. Hace un mes, medio año, un año, 2, 3. ¿Ustedes han escuchado esto de que si uno, el que no se adapta muere? ¿Sí? El que no se adapta muere. Si ustedes no se adaptan al estrés de estudiantes, van a morir. Si ustedes, una vez que se gradúen, no se adaptan al estrés de trabajar como médicos, van a morir. Morir, digamos, hipotéticamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, de eso se trata la vida, de adaptarse. Hace calor, me adapto. Las personas que viven en el calor constantemente se adaptan. Las personas que viven en el frío también, ¿o no? Porque hemos sobrevivido como especie, por la adaptación. El que no se adaptó, chao, se despidió. ¿Correcto? Así funciona también nuestro tejido. Histológicamente funcionamos de esta manera. Si este tejido, este epitelio, es agredido constantemente por ácido, ¿qué es lo que va a hacer? Debería, ¿no? Tranquilos. Son más sabios que nosotros. Ajá, se va a adaptar. ¿Sí? Se va a adaptar. ¿Cómo? Hemos dicho que el estómago es recontraácido, ¿o no? Y el alimento que está en el estómago pasa ¿a dónde? Guarde su celular. Guárdelo. ¿A dónde va a ir? Al intestino, ¿verdad? ¿Y el intestino se queja? No. ¿Por qué? Porque está preparado. Si no me quejara, ¿sí? Está preparado para soportar esa acidez. ¿Por qué?
Porque ¿se acuerdan que el epitelio respiratorio tenía células caliciformes? Claro. Moco, el intestino también. Ah, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el esófago? Yo no puedo con esa acidez, pero mi amigo, el epitelio intestinal, sí puede. Lo invito, pues. ¿Sí o no? Lo invito, ven acá, habita acá. Y se da un proceso que se llama metaplasia. Es metaplasia, es el reemplazo de un tejido adecuado, diferente, en una región. Cambia el epitelio. Ya vamos a ver cómo es el epitelio intestinal, completamente distinto. Y aquí se comienza a notar cambio a un epitelio intestinal. Qué bueno. ¿Okay? Ya le hace frente a la acidez. Pero ese epitelio no pertenece a esa región. Y como yo continúo con esto de la hiperacidez, no voy al médico, no soluciono mi problema, porque sigo tomando, sigo fumando, sigo comiendo grasas, chocolates, gaseosas, me duermo una vez que como, me voy a dormir, soy obeso, o sea, soy una desgracia. Soy una desgracia. No soluciona el problema. Los antiácidos, los inhibidores, ¿son solución al problema? No, te calman los síntomas, nada más. ¿Sí? Te calman los síntomas. Eso no es tratar a un paciente. Entonces, esta agresión continúa y este epitelio intestinal que vino acá, bien machito, ¿no? Yo te ayudo, me siguen agrediendo, entonces yo voy a cambiar la forma. Pero en mi propio epitelio se va a alterar la celularidad. Las glándulas van a comenzar a modificarse y ese fenómeno se llama displasia. Esa displasia, conforme se vaya agravando, va a ser de grado bajo o de alto grado. Y si yo dejo que sigas pasando esto, ese alto grado se transforma en un cáncer, en una neoplasia maligna. Y vamos a ver en imágenes de ese tránsito, pero al final. ¿Okay? Entonces, eso ya se llama, claro, ya pasó de metaplasia, displasia, a una neoplasia maligna. Por eso no debemos permitir que suceda, lógicamente. Muy bien, entonces vamos a ver ahora esto. El estómago es una cavidad, es una cámara, ¿no? Que tiene 4 porciones, fondo, cuerpo, cardias y píloro, 4 regiones, con alguna variación pequeña en lo que es la parte histológica. La función, producir algunos elementos enzimáticos y producción también ácido y otros factores dependiendo de la célula que esté presente, y permitir, de acuerdo a la capacidad muscular que tiene, los movimientos peristálticos y antiperistálticos para que el alimento que ingresa acá, así como esas, ¿cómo le llaman esto de los, para el cemento, para el concreto? El trompo. El trompo, ¿sí? Como si fuese el trompo, ¿sí? Está ahí dándole vuelta. ¿Cuál es la finalidad del trompo? Que Mezclar. todo se homogeneice o no. Claro. Así es el estómago. No es que está dando vueltas, ¿no? Sino que va ejerciendo contracción muscular en un sentido y en otro. Y prestemos atención acá. Siempre nosotros decimos, hay movimientos peristálticos y pensamos que el bolo alimenticio, desde que ingresa por el esófago hasta que sale por el ano, es uno solo. Y no es así, ya lo van a ver en fisiología. Va, vuelve. Lo que le da mayor tiempo de exposición. Si solamente pasar en un solo tramo, en una sola ida, necesitaríamos no 9 metros de intestino, 15, 20, 30 metros de intestino. Imagínate 30 metros metidos acá. Complicado, ¿no? Por eso es que tiene el sistema de peristaltismo y antiperistaltismo y otros elementos más segmentarios también. Ya lo van a ver en fisiología. El estómago, un volumen entre 50 a 1500 mililitros. Es decir, cuando nacemos, 50 mililitros, pequeñito nuestro estomaguito, y ahora 1500. ¿Quiénes tienen 1500? Los gordos. ¿Cuánto comes? Mi plato de sopa, mi segundo, y si como en casa más, porque mi mamá me dice, pobre mijito que se amanece estudiando. Doble ruma de arroz con tu papa ahí y tus presanos. Ensalada si te quiere tu mamá. Si no, así no. Tu refresco. Cómete un platanito, hijito, estás desnutrido. ¿Sí? ¿O no?
Y salgo, llego por acá, oye, una galletita, comparte, pues, comparte. ¿O no? ¿No te quedaron tus 1500? ¿Sí? ¿Se han puesto a calcular? Sí, sí. Es por costumbre, o sea, ¿qué es lo que sucede? Se adapta, Hemos visto la entonces. constitución histológica de nuestro sistema digestivo. Tiene parte muscular y tiene también fibras que te permiten distender el estómago. ¿Sí? Distender. Y se distiende tanto que a veces nos acostumbramos y comenzamos a generar esa distensión, y aquí vienen los problemas. Ustedes actualmente habrán visto, hasta por TikTok salen los cirujanos, manga gástrica, la solución a tus problemas. Rozar el bolsillo, porque si no le solucionamos el problema base, el hacerle esta manga gástrica no le soluciona el problema. Es más, como ya veremos después, les puede complicar la situación. Lógico, el manejo tiene que ser completo. El paciente no es solamente, ok, te corto parte del estómago, porque eso es lo que hacen, sacarle una porción del estómago y se acabó tu problema. No, se llega a esa cirugía cuando ya optaste por otros medios y no ha surtido efecto. Lo primero es régimen higiénico dietético. Aliméntate bien y haz ejercicio. Y descansa bien, porque es parte del régimen higiénico dietético. Y también verificar la parte hormonal, lógicamente. Si todo eso no surte efecto, recurres a medidas mucho más drásticas, como es una cirugía. Pero antes no. ¿Sí? Antes no lo debes hacer. Y después de la cirugía viene también la jarana, porque ya veremos algunas circunstancias. Muy bien, entonces esto de los 1500 es teórico, ¿verdad? Somos capaces de almacenar mucho más. Y no es correcto. No es correcto. Siempre manejar volúmenes adecuados es lo más ideal. Entonces veamos la mucosa del estómago. Aquí comienzan a cambiar, ya les dije. Lo que va a cambiar de manera más notoria a lo largo del tubo digestivo es el epitelio. Este epitelio es un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Son células de recubrimiento de superficie que producen moco y es un moco visible. Le ayuda para proteger justamente la mucosa gástrica. Y tenemos estos elementos acá, estas invaginaciones del epitelio llamadas foviolas o fositas gástricas. Hacia abajo viene todo el componente glandular, que será glándulas fúngicas en el fondo, glándulas corporales en el cuerpo, glándulas, ¿qué más viene? Pilóricas o antropilóricas, ¿verdad? Todo eso, muy bien. La lámina propia, muy vascularizado, la gran cantidad de células plasmáticas, ya estamos en el estómago. Ahí se encuentra todo lo que ingresa, ¿no? Lo de la tía veneno, todo eso, ¿correcto? Con tu guardadito en el refrigerador para que nadie lo vea en el fondo, lo que tus hermanos no te quiten y lo sacas después de 3, 4 días, eso también va a ir. Presenta glándulas gástricas y la muscular de la mucosa, que aparenta muchas veces tener 3 capas, lo más visibles son 2, dentro de la muscular y mucosae. O sea, es más gruesa también que una muscular y mucosae en otra región. Este es el epitelio, miren, es un epitelio simple, es una sola capa de células cilíndricas. Aquí tenemos la lámina propia, es decir, todo esto es la mucosa. Y estos espacios en blanco serían las foviolas. Foviolas. Las foviolas. Estas son las foviolas. Más abajo, la parte glandular. ¿Sí? Y acá la vemos, las foviolas arriba y abajo toda la parte glandular. Esta es una glándula fúngica, es decir, una glándula del fondo gástrico. Fúngicas, y aquí por el tipo de corte podemos apreciar a lo largo toda la glándula, ¿sí? Pero a veces si yo lo corto transversalmente, se verá de otra manera, ¿no? ¿Sí? Tridimensional, siempre acuérdense de foviola, salud, epitelio simple, cilíndrico. Miren, los núcleos celulares están bien organizados, generalmente hacia la parte basal, ¿okay? Y la presencia de gran celularidad que tiene que ver con la defensa, estos son células plasmáticas, es decir, derivados de linfocitos B. Las glándulas fúngicas van a tener varias células que producen diferentes sustancias y tienen diferentes funciones. Hacia la parte foviolar, esta es la foviola, la parte de la foviola, tenemos las células de recubrimiento y las células regenerativas. A partir de ahí se regenera todo el epitelio gástrico e intestinal. Acuérdense ustedes que tanto el epitelio de recubrimiento de la piel como el epitelio gástrico
se renuevan generalmente 28 días o 3 semanas. 3 semanas de 3 semanas a 4. Por después, en la parte fúngica, en la parte glandular, tenemos nosotros células mucosas, tenemos células oxínticas, también llamadas células parietales, importantes porque van a producir tanto el ácido clorhídrico como el factor intrínseco, fundamental para la absorción de la vitamina D. Entonces, ahí vamos. Si yo a una persona le retiro parte del estómago, les estoy quitando también células oxínticas que tienen que ver con la producción de acidez, tan necesario para protegernos de los gérmenes. ¿Sí? Entonces lo estoy exponiendo también. Y estoy reduciéndole la producción de factor intrínseco, que tiene que ver con asimilación de la vitamina B12. Entonces le estoy generando que el pH aumente, se haga más básico, y por lo tanto el Helicobacter pylori florezca, se desarrolle pues a sus anchas y que tenga una vitaminosis. ¿Correcto? Entonces miren ustedes cuán complicado es. ¿Sí? Hay que hacer el seguimiento de estos pacientes. ¿Qué más tenemos? Células imógenas llamadas principales, que van a producir ciertas enzimas, y las células del sistema acuoso. Características histológicas de una célula principal y una célula parietal. La parietal, que produce ácido clorhídrico, tiene un citoplasma bastante acidófilo, ¿no? Es rosado intenso rojizo. Y son más grandes también. Mientras que las células principales son más básicas, es decir, su citoplasma es más azul y son células más pequeñas. Vamos a ver otras imágenes. Miren ustedes, células principales, o la llamada chief también en inglés, digan ustedes principales, y las células parietales, que son más rojizas, ¿sí? Más eosinofílicas. Las principales son las más abundantes y las parietales son las menos abundantes. Y acá lo vemos, miren acá, una célula más grande, citoplasma rojizo rosado, y aquí tenemos las otras, más pequeñas y un citoplasma más moradito, más oscuro. ¿Sí? Estas son las principales, estas son las parietales o oxínticas. Igual, hemos hecho en vertical nada más, y lo que dijimos, ¿no? Las parietales u oxínticas producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las principales son células imógenas que contienen pepsinógeno, que van a producir renina y lipasa gástrica, y tienen que ver también con la estimulación del sistema vagal. Células parietales u oxínticas, células principales o simógenas. A ver, ¿será cierto? Sí. Esto es solamente para mencionarles. La inmunohistoquímica es una técnica que nos permite reconocer células específicas. Todas nuestras células, desde que nacen hasta que son adultas, atraviesan una serie de producciones de proteínas que se expresan en la membrana, en el núcleo, en el citoplasma, y con esas van a ser reconocidas. Es como su huella digital. Y eso lo podemos hacer a través de la inmunohistoquímica, reconocemos. Le he hecho toda esta sustancia a todo este grupo de células, solamente se van a pintar las que específicamente tienen ese tipo de proteína. El resto no tiene por qué pintarse. Esa es la inmunohistoquímica. Este es el cardio del estómago, es decir, este músculo liso. Aquí tenemos las foveas, ¿sí? ¿Ok? Y acá tenemos la parte glandular. Nuevamente, a nivel del antro, es muy parecido, pues es el tejido del estómago, el epitelio del estómago, las foveolas, y aquí tenemos la parte glandular. Foveolas, parte glandular, su mucosa, perdón, mucosa muscular y mucosae. Y estos son muestras tomadas de biopsias, ¿no? Las biopsias gástricas son a través de un endoscopio. Entro, miro, si veo que hay algo irregular, como si muerdo, saco un bocadito, pero ese es superficial. Si ustedes ven, esto es una biopsia, está la mucosa nada más. Desde aquí tenemos la muscularis mucosae. No voy más adentro porque puedo generar hemorragias, porque puedo generar perforaciones gástricas. En vez de ayudar al paciente, lo termino complicando, ¿no? Es bastante superficial. Pero nos permite valorar aquí las características de las glándulas. ¿Por qué? Porque la presencia de un proceso inflamatorio crónico también altera la forma de la glándula.
completando las capas del estómago, la submucosa, tejido conectivo denso, placas de Meissner también, complejo mucoso de Meissner. Aquí en la muscular propia le vamos a agregar una capa más. Ya no son dos, son tres, le vamos a agregar una obliqua. La obliqua es interna, la circular pasa a ser media y la longitudinal sigue siendo externa. Tres capas bien definidas. Acuérdense ustedes, el estómago es el mayor motor que existe para lo que es el proceso de digestión. Se encarga, como dijo su compañero, es el trompo. ¿Ok? Ahí se da el mayor proceso mecánico. ¿Correcto? Entonces necesitamos tres capas musculares. El plexo de Auerbach se encuentra entre la circular media y la longitudinal externa. La serosa seguirá siendo serosa. Capa de toda la mucosa, aquí la muscular y mucosa, que es el límite, por debajo la submucosa, muscular externa y serosa. Y eso es todo. Jóvenes, hay dos láminas para ver, pero vamos a ver el día martes. Quiero más bien pasarles unas láminas más que tienen que ver con estos procesos que hemos tratado de definir a nivel de lo que es el esófago. ¿Cuánto tiempo nos queda? 2 y medio, son 12 Suficiente. Miren ustedes, es un endoscopio, estoy grabando lo que sucede, es la entrada al estómago, esto sería entonces el cardias, y esto es el esófago, ¿verdad? La parte distal. Rosadito, brillante, vendría a ser una característica normal del epitelio, de la mucosa. Pero aquí vemos una base que está con gran cantidad de vasos sanguíneos, se están visualizando. Y aquí ya el epitelio ha cambiado, lógicamente. ¿Sí? Es diferente. Es un rojo más intenso, ¿verdad? Quiere decir que el epitelio que se aprecia ahí debe ser histológicamente diferente también, porque macroscópicamente es diferente. Acá es un grado mucho más avanzado todavía. Esto es un esófago de Barrett, producido por la incompetencia de lo que es el esfínter, el cardias, y por consiguiente la acidificación de todo lo que es la porción terminal del esófago. ¿Cómo lo vamos a ver a nivel de las láminas? ¿Cuál es la respuesta a la presencia del esófago de Barrett? Justamente la presencia de epitelio intestinal. Esto es el epitelio del intestino. ¿Esto es el esófago o no? Sí, epitelio estratificado plano, no caracterizado. Como me he estado agrediendo, he invitado a un epitelio distinto. He adaptado esta situación. Esto se llama metaplasia intestinal. Aquí están las células caliciformes. Por eso te han traído tus células caliciformes. ¿De acuerdo? Ahora, esto es un epitelio normal, intestinal normal. Pero si yo continúo con la agresión, estas células van a modificarse, van a tener características displásicas. Y esa displasia no solamente va a terminar atacando a las células, sino también a las estructuras glandulares, como veremos en las láminas siguientes. Aquí que tenemos, las glándulas son bastante regulares. Así es un epitelio intestinal. Vamos a ver cómo va cambiando. Miren, las glándulas se tornan ramificadas, se dividen en dos las glándulas. Las células, los núcleos son más grandes, más pequeños, comienzan a formarse como una especie de estratos. ¿Sí? Ya no están todos en la parte basal, se están yendo a la parte media. Sigo con esto es una displasia de bajo grado todavía, ¿ok? Ya me va asustando, sí, pero poquito nomás. Ahora, avanzamos. Miren ustedes cómo son las glándulas. ¿Parecen sierras o no parecen sierras? Se ha alterado completamente la estructura. Hay lo que se conoce como back to back, o espalda con espalda. Han aumentado las glándulas, han proliferado las células. Miren, los núcleos están disparados por todos lados. Ha aumentado la mitosis. ¿Por qué? Porque las células neoplásicas no entienden de apoptosis. ¿Sí? El mecanismo natural de muerte celular se llama apoptosis. Toda célula sabe cuándo nace y cuándo debe morir. Pero por acumulación de estos errores de reproducción celular, comienzan a acumularse y generan alteraciones justamente en la reproducción celular, que tiene que ver con lo que acarrea en las células neoplásicas, que no entienden de muerte. Es más, se clonan. Las células neoplásicas se clonan. Por eso es que se reproducen tan fácilmente. Por eso es que la mitosis ha aumentado considerablemente. Por eso es que el metabolismo aumenta. Por eso es que las personas con un cáncer comienzan a adelgazar. Porque estas células se comen todo su metabolismo. ¿No? Comienza a reproducirse el cáncer, el tumor,
porque las células están disparando y disparando sus ciclos celulares. Y miren ustedes cómo cambió. Esto es una displasia de alto grado. Esto sí me asusta. ¿Sí? Ok, esto sí es algo grave, pero más grave que lo que sigue. Bueno, acá todavía, ¿no? Acá todavía, miren, acá hay mitosis y todo lo demás. Espalda con espalda, las glándulas están unas pegadas a las otras, una proliferación terrible. Esto sí es monstruoso. Esto es un adenocarcinoma. Esto es cáncer. ¿Sí? Adeno, ¿por qué? Porque depende de glándulas, por eso dice adeno. Adenocarcinoma. ¿Se acuerdan qué tipo de epitelio era esto? Intestinal. Esto fue epitelio intestinal. ¿Se parece en algo? No. Se alteró completamente. Es más, está luchando por romper el límite que es de la lámina propia y la muscularis mucosae. Si rompe esto, olvídense, está buscando vasos sanguíneos, vasos linfáticos. ¿Para qué? Metástasis. ¿Sí? Metástasis. Así lo vemos histológicamente. Así vemos nosotros la suerte, los que tenemos la gran suerte de ser patólogos, vemos la enfermedad de esta manera. Y con esto informamos. Si, por ejemplo, ya se rompió esta línea, si ya llegó algún vaso sanguíneo o vaso linfático, tenemos que comunicar, es parte del informe. Y con eso le decimos a un clínico o a un cirujano la gravedad del problema. Y eso sirve para tomar decisiones. Decirle, ok, hasta ahí fue, o decirle, sí, tienes esperanza, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y cuando se utiliza la inmunistoquímica, podemos incluso especificar la naturaleza del cáncer. Y ellos con eso pueden establecer el tratamiento, la quimio, la radio, cuáles son los tipos de cánceres que son, digamos, factibles de un tratamiento químico o de un tratamiento radiológico, ¿no? Para eso sirve todo esto. Miren, son glándulas, ¿ah? ¿Se parecen a las glándulas del tubito que hemos visto? Nada, son aberrantes. Eso es el cáncer. Eso es lo que asusta, ¿no? Y ahora, señores, así como nosotros cada vez las generaciones tienen más acceso a información, tienen más capacidad de poder prepararse, capacitarse, el cáncer, aunque les parezca ridículo que se les diga esto, es como si a lo largo de las décadas estuviera estudiando en cómo engañar al profesional de la salud. Se disfraza, ¿sí? Se disfraza. Y a eso estamos enfrentándonos actualmente. Por eso es que se están creando nuevas técnicas para poder identificar a un cáncer específicamente. Miren ustedes, musculares mucosae, ¿verdad? ¿Sí? El límite entre la mucosa y la submucosa, que es rica en vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Miren, estos son los grupos glandulares neoplásicos malignos. La fibra lo está tratando de contener, pero se está metiendo, está saliendo, ya salió. Estos están afuera. ¿Qué es esto? Un vaso sanguíneo. Ya está ingresando la célula. ¿Qué quiere decir? Que hizo metástasis. Así, en estos vasitos que ustedes ya aprendieron a reconocer, pueden reconocer también si ya fue invadido por cáncer o no. Y con esto le están dando un pronóstico al paciente. Son células cancerígenas, pequeñas, ya están ahí. Hay que buscar en otros lados si ha pasado más o menos, ¿no? Pero miren ustedes, esto es una batalla. Esto es una batalla. ¿Se acuerdan ustedes? Láminas basales, todas las proteínas que hay, cómo es la unión entre estas fibras, todo eso. Si se rompieron los desmosomas, los semidesmosomas, aquí está. ¿Sí? Todo lo que estudian ustedes teóricamente lo pueden explicar acá o aplicar acá. Ahora, sabemos nosotros, conocemos que hay muchas cosas dentro de nuestro día a día que están implicados en cánceres diversos, no solamente en el sistema digestivo, ¿correcto? Eso hay que evitar, hay que enseñar a la gente. Es fácil diagnosticar, es demasiado fácil recetar. El arte del médico es generar un cambio en el paciente para poder devolverle su estado de salud previo, orientarlo. Si no estamos nosotros capacitándonos para eso, no estamos logrando nada. No estamos logrando nada. Medicamentos, el uso de medicamentos no es inofensivo. Hay que entender eso también. Todo medicamento tiene, lean, efectos secundarios y efectos no deseados.
¿Le decimos eso al paciente? Jamás. ¿Tienes dolor? Toma tu analgésico. Listo, tantos días, tantas horas, bla, 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 bla. No le avisamos sobre lo que puede venir después. Pacientes con tratamiento crónico, pacientes con enfermedades reumatológicas, van a utilizar analgésicos, antiinflamatorios, hasta esteroides, toda su vida. ¿Saben cuánto va a sufrir su riñón y su hígado? Hay que vigilarlo. No es cuestión de decirle, ya, de acá tienes cita en 3 meses para darle nuevamente medicina. No, es control, es seguimiento. Estudiar no hace daño. Pueden seguir estudiando todo lo que quieran, pero los niveles de estrés sí tienen que controlarlo, manejarlo. Y entiendan esto, los niveles de estrés van a subir. ¿Sí? Lo que están viviendo ahorita no es nada. Va a ir subiendo, el estrés va a ir subiendo. Pero ustedes tienen que aprender inteligencia emocional y adaptación. Cuando mañana, de acá a 1 año, 2 años, volteen y miren el curso de histología, ¿qué? ¿Por eso me estresaba? Así lo van a decir. ¿Por eso? O sea, ¿no valía la pena? No, sí vale la pena. Yo digo para exagerar un poco. Pero van a voltear y van a ver que el estrés se domina, se controla. Y su límite tiene que ir subiendo, su estándar tiene que ir subiendo. Alcohol, jóvenes, no hay más que decir. La tía veneno, mucho cuidado por favor. Les presento el Helicobacter pylori. Yo soy chimbotano, a mí me gusta mucho ver al caso porque pasan las gaviotas con un sunset hermoso, además de romántico, es muy hermoso. Pero cuando veo esto me recuerda mucho a las gaviotas, porque tienen como alitas de gaviota, así le dicen a los Helicobacter pylori, y es desagradable, ¿no? Tratar de comparar esto a mi ocaso chimbotano. Mientras más mucosidad haya, mientras más básico sea el ambiente, se va a reproducir más. Tengamos cuidado con el manejo de inhibidores de protones, alcalinizadores de nuestro pH gástrico. Mucho cuidado. No se receta ranitidina, omeprazol por recetar. Hay que hacer una evaluación completa al paciente. ¿La omeprazol está llena de...? Es un inhibidor de bomba de protones. Si te inhibe la bomba de protones no generas ácido clorhídrico. Si no generas ácido clorhídrico te baja la acidez del estómago. Te genera superpoblación de Helicobacter pylori, además que no favorece tampoco la digestión. Diagnosticaron con eso. ¿Ya recibió tratamiento? No, o sea, primero le dijeron que tenía gastritis y para la gastritis le dieron el omeprazol. ¿Qué es lo que pasa? No solamente, o sea, como les digo, diagnosticar es muy fácil, pero también el hecho es saber diagnosticar. Tú, una persona clínicamente dice, me arde, está asociado a la comida, tiene gastritis, listo, toma esto. No, señores, tienen que ir a un gastroenterólogo, tienen que hacerle una endoscopía para ver si es solamente una gastritis aguda, erosiva, o tiene otra serie de complicaciones, ¿no? Con la biopsia se visualizan los helicobacter, y no solamente helicobacter, hay un montón de elementos que pueden haber ahí, se puede identificar. Entonces, cuando tú haces esto, dices, ok, necesita tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori, le tienes que dar tratamiento, ahí termina todo. No, tienes que hacerle seguimiento, porque hay una alta tasa de falla en el tratamiento del Helicobacter pylori. A pesar de que usas el medicamento correcto, el tiempo correcto, la tasa de falla es alta. Tienes que hacerle un seguimiento. A eso me refiero con que no solamente es importante diagnosticar y dar medicamentos, no solamente es importante diagnosticar y decir, tómate receto, ¿no? Sino el cambio, las cosas que hacemos con nuestro paciente. Una úlcera gástrica, y esto es una perforación básicamente, ¿no? Esto es la mucosa gástrica, los pliegues. ¿Ven ustedes punteado, rojizo? Es una gastritis, ¿sí? Pero ya pasó de gastritis a una úlcera perforada, ¿no? Es algo muchísimo más grave. Hay otras situaciones en las cuales no solamente es eritematosa la zona, comienza a haber cambios. Miren, aquí está ya plana la mucosa, no hay pliegues y se ve un poco sucia. Esto nos preocupa. Cuando hay bordes que son sucios, nos está indicando de que puede haber alguna patología neoplásica maligna.
¿no? Esta es una gastritis aguda, miren. Se erosionó la mucosa. ¿Reconocen la mucosa? Es una gastritis. ¿Sí? Y severa. ¿Asociado a qué? Antiinflamatorio no esteroideo. No es tan inocuo, inofensivo recetar. Hay que ver todo lo que viene después. Y eso, miren, ¿sí? Miren cómo los pliegues, se dice siempre que el cáncer, los pliegues se concentran alrededor de los bordes de la zona de cáncer. Miren esto, parece un coliflor, ¿no? ¿Sí? Un coliflor. ¿No se parece a esto o sí? No, cáncer. Eso es cáncer. Bueno, échate a buscar qué tipo de cáncer es. Miren, cómo destruye el tejido. La arquitectura histológica es completamente aberrante. Cáncer. Bueno, eso es todo.